Hola, yo soy Shanda del Pilar y esto es Las Congresuales por el Meeting. Hoy vamos a hablar del Congreso. El Congreso es la institución legislativa donde se crean las leyes dominicanas. No solamente se crean leyes, sino que además se fiscaliza el trabajo público y se representa al ciudadano. Este 5 de julio vamos a elegir nuestros representantes, que son los senadores y los diputados. Es por esto que nuestro Congreso utiliza el sistema bicameral de 2 cámaras. ¿Y cómo funciona ese sistema? El sistema bicameral logró colocarse en al menos 66 países como el sistema legislativo, entendiendo que una segunda opinión permite mayor equilibrio y menos riesgos. En cada país, la productividad de este sistema es distinta y varía según su estructura política territorial. Un dato curioso es que en el 1854 el sistema bicameral quedó eliminado en nuestra segunda constitución, dejando como sistema legislativo el sistema unicameral, es decir, de una sola cámara, dejando al Senado y eliminando a la Cámara de Diputados. Esto no duró mucho, puesto que fue derogado meses más tarde y volviendo al sistema anterior del sistema bicameral que tenemos hoy en día. Cuando escuchamos la palabra Congreso, también tenemos la idea de esa estructura física, que en realidad se llama el Palacio del Congreso, que es el lugar donde se reúnen nuestros legisladores y que han sido dotados de poder mediante la elección por el voto para trabajar en el desarrollo, diseño e implementación de leyes que rigen a toda la sociedad. Los senadores y los diputados son elegidos cada 4 años y como requisitos mínimos tienen que al menos tengan 25 años de edad y que estén residiendo en el territorio que desean representar al menos 5 años. Tenemos la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es un órgano independiente, conocido como la Cámara Alta, donde el nivel de representación es equivalente a un representante por provincia. Es decir, tenemos 31 senadores más uno que representa el Distrito Nacional. Por igual tenemos la Cámara de Diputados, que es un órgano también independiente y que se le conoce como la Cámara Baja. En esta Cámara la representación es mayor, puesto que los diputados que representan una provincia se eligen en proporción a la cantidad de personas que viven en dicho territorio, siendo 2 la cantidad mínima de diputados para un territorio. En total tenemos 190 diputados, que se dividen de la siguiente manera: 178 representantes de las provincias y el Distrito Nacional, 5 diputados que son reservados para los partidos minoritarios que no lograron colocar ningún representante de los 178 anteriores por la cantidad de votos, y 7 diputados de ultramar que representan las comunidades dominicanas en el extranjero, lo que le llamamos diáspora dominicana. Esta diáspora, que se divide en 3 circunscripciones, lleva esos 7 diputados representando en el Congreso. ¿Cómo funcionan estas 2 cámaras al final del día? Bueno, en esa búsqueda del sistema bicameral de contraponer las fuerzas, estas 2 cámaras tienen responsabilidades compartidas, funciones generales iguales y tienen también mismo nivel de importancia, se colocan a un mismo nivel. Ambas se interrelacionan en las legislaturas, que son los espacios de tiempo en los que ambas cámaras están trabajando en la aprobación de leyes. En este sentido se entiende que la labor más extensa de aprobación de proyectos de ley recae ante la Cámara de Diputados por la cantidad de representantes que tiene, y en el Senado recae más una función de deliberación de las leyes, pero sobre todo la función más importante del Senado, que se le reconoce al Senado, a pesar de tener solamente un representante por provincia, es la función de elegir los miembros de instituciones públicas como la de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. En el caso específico de reformas constitucionales o la juramentación o rechazo de un presidente o una presidenta, las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados trabajan conjunto, lo que se le conoce como Asamblea Nacional. Veamos gráficamente cómo se da esa dinámica entre ambas cámaras. Una de las cámaras somete un proyecto de ley que ha sido trabajado previamente por una de las comisiones. Si no sabes de qué va el tema de las comisiones, te recomiendo buscar en nuestro sitio web la palabra comisiones y te enteres de qué se trata.
luego de que una ley haya sido aprobada, que necesita la mitad más 1 para ser aprobada. En el caso de la Cámara de Diputados necesita 95 votos a favor y en el caso de la Cámara de Senadores necesita 16 más 1 para ser aprobada una ley. Luego de que esto sucede, si estaba en la Cámara de Diputados pasa a la Cámara de Senado y si estaba en la Cámara del Senado pasa a la Cámara de Diputados para ser también aprobada. Luego de que una ley es aprobada en ambas cámaras, ya sea en una primera lectura o en una segunda lectura, pasa a ser ley. Como hemos venido hablando en lo largo de esta contienda electoral que conocíamos que ya iban a ser históricas, pues aún más en este contexto que se ha presentado para todos nosotros. Un reto para la democracia dominicana, un reto para la voluntad política y también para el sentido de pertenencia de los ciudadanos. Déjame darte 3 razones por las cuales estas elecciones son históricas y tú debes salir a votar. Por primera vez tenemos una ley de partidos, una ley que duró 20 años siendo discutida en el Congreso y que finalmente hoy podemos decir que estamos celebrando elecciones con un instrumento legal que trata de regular, que si bien es cierto, tiene muchas áreas de mejoras, también hay que reconocer el paso hacia adelante que significa tener una ley de partidos para celebrar elecciones. Lo segundo es que por primera vez celebramos elecciones congresuales separadas de las elecciones municipales, algo que ha permitido darle el espacio necesario a cada una de las elecciones y conocer a profundidad todo el tema de los candidatos, sus propuestas y sus funciones. Lo tercero, y no menos importante, es la eliminación del arrastre, que si bien es cierto, establece la ley de régimen electoral 15-19, el voto preferencial, es decir, el arrastre del senador a través de la escogencia de los diputados, ha sido eliminado por una sentencia del Tribunal Electoral, porque se entiende que esto no es democrático, porque no puede reflejar la voluntad del ciudadano. Así que por primera vez, el 5 de julio, cuando te presentes a votar, vas a tener 2 boletas, la boleta para los diputados y la boleta para los senadores. ¿Te quedan dudas? Amplía estas informaciones en nuestro sitio web. Conoce tus candidatos, sus propuestas y cómo funciona todo el entramado político. Es hora de que nuestra ciudadanía se ponga las pilas. Así que este 5 de julio, ponte tu mascarilla y sal a votar.